Buenos días, queridos amigos. Hay tremendo gozo en mi corazón de la oportunidad que tengo en este día de llegar nuevamente a ti, a tu casa, a tu hogar, a tu centro de trabajo, pero lo más importante es llegar a tu corazón, porque eso es lo que el Espíritu de Dios tiene intencionado. Llegar a tu corazón con una palabra que te edifique y te fortalezca en esta hora. Quiero hablar hoy día de un tema que ya hace rato el Señor viene poniendo en mi corazón y finalmente he podido, más bien el Espíritu Santo me ha dado luz verde para grabar hoy día. Todos nosotros en algún momento enfrentamos algún tipo de crisis en nuestras vidas. Recientemente el mundo entero enfrentó una crisis horrible con la pandemia del COVID-19. Y honestamente, si nosotros somos honestos, todo esto a nosotros nos tomó por completa sorpresa, porque nunca jamás pensamos o nos cruzó por la mente que ese día, ese momento podría llegar. Entonces, una situación, una crisis, como lo que pasamos durante la pandemia, es algo verdaderamente delicado y horrible, porque cada persona reacciona de una manera completamente diferente a la situación. Una pandemia en sí es definida como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y ataca gran cantidad de personas. Como consecuencia, esto trae automáticamente pánico, desesperación, depresión, angustia, incertidumbre, inestabilidad y muchísimo rumor andando. Esa es la manera en que Satanás trabaja, guerrea en las mentes de las personas cuando nosotros tenemos que enfrentar algún tipo de crisis. Y lo vimos claramente durante el tiempo de la pandemia. Pero Dios nos ha dado promesas. Dios ha hecho provisión de promesas poderosas para sus hijos, que cuando la situación se presenta, la manera en que yo voy a combatir la guerra que Satanás despliega en mi mente es a través de estas promesas. Estas promesas se supone que están almacenadas en mi espíritu y tienen que brotar de ahí en estos momentos. El Señor estableció en su palabra una promesa poderosísima que la encontramos en Isaías 43, versículos 2 y 3, que dice: cuando pases por las aguas. No te dice nunca vas a tener que enfrentar el tener que pasar por las aguas. Te dice, cuando pases por las aguas. Cuando los ríos se pongan furiosos y se desborden. Cuando tú veas la furia de la naturaleza manifestarse. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo, dice el Señor. Cuando pases por el fuego, yo te prometo, dice el Padre, que las llamas no te quemarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderá en ti.
Y luego te dice por qué. Te dice porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Cuando la pandemia se presente, cuando la crisis llegue a tu vida, yo, dice el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, voy a tomarte de la mano y te voy a hacer cruzar el río y te voy a sacar intacto de las llamas al punto que tu ropa misma no va a tener olor a fuego. En Romanos 8:28 la palabra promete que sabemos que a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, esta promesa claramente está condicionada y te dice ¿para quién? Te dice que es a los que aman a Dios. Entonces tú dirás, pero yo amo a Dios. Todos decimos, yo amo a Dios. El punto no es decirlo, el punto es vivirlo. Dar el fruto necesario de que yo amo a Dios. Porque Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y guardar el mandamiento o los mandamientos del Señor implica que nosotros estemos dispuestos a morir a nosotros mismos para vivir para Él. Observa esto. Él murió. Él entregó su vida. Él renunció a su vida para llegar a ser tu Salvador. Él renunció a su vida para lavarte con su sangre. Entonces la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a morir a ti mismo, a morir a tu carne, a morir a tu mente, a morir a las costumbres de tu tierra, a morir a las costumbres de tu familia, de tus antepasados, para vivir para Él a la manera de Él? Si yo estoy dispuesto a hacer eso, entonces yo califico dentro del grupo de las personas que verdaderamente aman a Dios. Ahora, cuando viene la situación, cuando se presenta el problema, cuando se presenta la pandemia, cuando se presenta la crisis, cuando empiezan a volar por todas partes las malas noticias, las noticias de fatalidad que traen angustia y desespero, ¿cómo debo yo reaccionar? Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Claramente nos habla de que hay dos tipos de anuncio. El anuncio de parte de Dios, que es un anuncio de bien, un anuncio de vida, un anuncio de salud, un anuncio de victoria, un anuncio de provisión, un anuncio de unión familiar, un anuncio de amor y de paz. Ese es el anuncio de Dios. Jeremías dice, yo sé, dice Jehová, los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien, no son planes de mal. Son planes de bendición, no de maldición. Son planes de prosperidad, no de quiebra, ni de pobreza, ni de escasez. Son planes de bien para que reciban lo bueno que están esperando, dice el Padre. Entonces Él tiene un anuncio que nos da. El mundo, Satanás, tiene otro anuncio. Y a través de ese anuncio es que Él bombardea las mentes. A través de ese anuncio es que Él hace que los rumores empiecen a funcionar
como una bola de humo. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Dios. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces yo puedo ver que si yo tomo en mi decisión de aferrarme al anuncio de mi Padre, de aferrarme al anuncio de Dios, a lo que su palabra declara y establece, Él en respuesta va a manifestar su poder y su gloria. Su mano poderosa se va a manifestar y se va a revelar sobre mí. ¿Cuándo? Cuando decido, porque todo es una decisión, cuando decido aferrarme a su anuncio. Entonces te llevo ahora a un anuncio de Jehová. Isaías 53. Y quiero que por favor tomes máximo cuidado, máxima atención en la forma gramatical en que esto está escrito. Isaías 53, 4 dice: ciertamente, no puede haber duda, esto es algo cierto, ciertamente llevó, pasado, tiempo pasado, llevó él nuestras enfermedades y sufrió, tiempo pasado, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Esto es, por favor, esto es poderosísimo. La versión Peshitta, que es una traducción directa del arameo al español, dice: Él fue herido por Dios. Esto me indica que el hombre estaba en una situación de pecado que había hecho desatar la ira de Dios. Dios estaba en un estado de ira profunda, un estado profundo de ira por el pecado de la humanidad. Y había alguien que tenía que pagar el precio de ese pecado. Y Dios decidió descargar esa ira en su Hijo, en su propio Hijo Jesús. Por eso es que el sufrimiento de Jesús fue tan intenso cuando iba a la cruz del Calvario, cuando estaba allí colgado. El sufrimiento que el Señor Jesús sufrió fue tan intenso porque la ira del Padre estaba siendo descargada sobre él. Dios mismo, Dios Padre, hirió y quitó la vida a su Hijo para darnos libertad a nosotros, para salvarnos a nosotros, que no merecemos nada, que lo único que merecemos es el centro mismo del infierno. El propio Padre, en un acto de amor y de misericordia y por total y absoluta gracia, decidió descargar toda la ira en el cuerpo de su Hijo. Y allí, en ese cuerpo fue donde fueron llevadas las enfermedades. Todas las enfermedades, las que habían en el comienzo de los tiempos, las que habían en la época cuando Jesús murió, las que han venido después y las que todavía no han venido, todas, absolutamente todas, fueron llevadas en el cuerpo de Jesús y clavadas en aquel madero. Toda la maldición de la ley
que menciona Gálatas 3:13, que incluye la muerte en el infierno, la maldición en las finanzas y la maldición de las enfermedades, todo ello fue clavado en la cruz del Calvario. Primera Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo, llevó de nuevo tiempo pasado, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Por eso es que tenemos que morir a nosotros mismos, para estar muertos al pecado y poder vivir a su justicia. Y por cuya herida, una herida de la cabeza a los pies, una sola llaga de la cabeza a los pies, por cura herida fuisteis pasado, fuisteis sanados. Hace 2000 años, más de 2000 años ya, esto tomó lugar. Jesús llevó en su cuerpo toda la maldición de la ley para que yo no tenga que llevarla. Él la llevó por mí. Él pagó por mí. Él sufrió por mí. Él fue el recipiente que recibió la descarga de la ira de Dios. Ahora quiero que entiendas un poco más esto. Quiero compartirte esto. Por favor, abre tu espíritu y recibe esta verdad. Jesús fue clavado en la cruz. Jesús clavó allí las enfermedades, la maldición de la ley completa. Hace 2000 y pico de años. Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44, y dice: se siembra un cuerpo natural, pero resucita un cuerpo espiritual. Esto fue lo que sucedió con el Señor Jesús. El cuerpo que llevó las enfermedades, el cuerpo que llevó y clavó en la cruz la maldición de la ley, no se quedó colgado en la cruz como lo pintan. Ese cuerpo descendió de la cruz, ese cuerpo lo bajaron y lo sepultaron con las enfermedades, con la maldición de la finanza, con la muerte en el infierno. Ese cuerpo fue sepultado. Vale decir que también las enfermedades, también la maldición de las finanzas y también la muerte en el infierno, que es la muerte eterna, fueron sepultadas. De ese cuerpo, de esa tumba, no se levantó el mismo cuerpo. El cuerpo que se levantó de la tumba fue un cuerpo espiritual, fue un cuerpo glorificado, fue un cuerpo sin pecado, fue un cuerpo sin enfermedades, fue un cuerpo sin dolores, fue un cuerpo sin maldiciones. Él nunca las tuvo. Sobre él cayó todo eso cuando él estaba en la cruz, y luego fue bajado ese cuerpo con todo aquello y fue sepultado. Oh, gloria a Dios. Pero el cuerpo que se levantó sin enfermedad, sin maldición financiera y sin la maldición de la muerte en el infierno. Jesús descendió al infierno. Jesús descendió y dice la palabra que allí le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Pero de ahí se levantó el tercer día. Se levantó un cuerpo glorificado. Se levantó un cuerpo 100% sano. Bendito Dios. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que enfrentamos si Jesús ya hizo todo esto por nosotros?
Cuando se nos presenta una crisis, sea de salud, sea financiera, sea en la familia, sea en lo que sea en los negocios, sea en tu trabajo, en lo que fuera, ¿cómo yo me enfrento a eso? ¿Cuál es el mayor problema que tengo en ese momento? En Juan 12, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 37 y 38 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Ese es el problema, que no creemos lo suficiente. Algunos no creen nada y otros creen a medias. Pero no creemos como Él demanda que debemos creer. Entonces dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, y hoy día nosotros, a pesar de que sabemos todo lo que Jesús hizo, de que tenemos la Biblia de respaldo, de que tenemos aún la historia de respaldo, no acabamos de creer. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces nosotros vemos muchas veces personas que tú les ministras, personas que oras con ellos, y después que oraste y la presencia de Dios se manifestó, te dicen ojalá. Entonces perdiste tu tiempo pidiendo oración. Tú necesitas emergentemente un rema de la palabra de Dios en tu vida. Tú necesitas que la palabra de Dios pase de tu mente a tu espíritu. Tú necesitas permitirle al Espíritu de Dios que meta esta palabra en tu espíritu, que la grabe en tu espíritu, que la incruste en tu vida, que la incruste en tus huesos, que la incruste en el aire que respira, que la incruste en tu sangre misma que corre por tus venas. Porque cuando cualquier crisis se te presente, mi hermano o mi hermana, no vas a recurrir al ojalá, vas a decir escrito está, y te vas a aferrar a lo que la palabra de Dios declara. Oh bendito Dios, yo quiero llevarte rápidamente a un pasaje de la palabra donde vemos relatado exactamente un prototipo de lo que se pasó en la pandemia y cómo se debe reaccionar y qué frutos da el reaccionar de acuerdo a lo que Dios instruye. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 17. Dice: cierta mujer de las mujeres de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo, al profeta Eliseo, y dijo: tu siervo, mi marido, murió. Esa era la pandemia de esa señora. El marido se le murió. Y tú sabes que tu siervo tenía temor de Yahweh. Entonces estamos viendo que este era un hombre que amaba a Dios. Tenía reverencia por Dios. Tu siervo tenía temor de Yahweh. Pero un acreedor, aquí se agudiza la cosa, un acreedor vino a llevarse mis 2 hijos para que fueran sus esclavos. Tremendo problema. En aquel entonces, una mujer que se quedaba sin marido, se quedaba sin soporte, se quedaba sin respeto, se quedaba sin representación, y si sus hijos no la podían mantener, se quedaba sin mantenimiento. Y tenían que recurrir a lo que la gente quiera hacer de ellas. Entonces, tremenda situación,
que tenía esta mujer. Entonces Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió: tu sierva nada tiene en casa más que un recipiente con aceite. Él le dijo: ve fuera de tu casa a pedir vasijas prestadas a todas tus vecinas. Que sean vasijas vacías, observa, vasijas, y no pidas poca. Piensa en grande, no pienses en poco, piensa en mucho, porque así piensa Jehová tu Dios. Que no sean pocas. Después entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Ahí está la pandemia, el encierro de la pandemia. Cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Luego vierte el aceite en todos estos recipientes hasta que se llenen y tráemelos. Y ella se fue de su lado y entró y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Y ellos le traían los recipientes y ella vertía aceite en estos recipientes. El problema no había desaparecido. Ella seguía en su problema, ella seguía en su pandemia. El acreedor seguía acosando de que se iba a llevar los hijos para hacerlos esclavos para pagar esa deuda. Pero esta mujer dejó de mirar al acreedor, dejó de oír la voz del acreedor, decidió oír la voz del profeta y decidió obedecer la instrucción de Dios que vino a través de la boca del profeta y se concentró en trabajar en lo que Dios instruyó. Se olvidó de que el acreedor existía. Se concentró en trabajar, en ponerse a trabajar, en atender lo que Dios dijo que había que hacer, que era necesario hacer. No tenía tiempo para ponerse a pensar en la amenaza del acreedor. Versículo 6 dice: sucedió que en cuando estuvieron llenos los recipientes, ella dijo a un hijo suyo: tráeme más recipientes. Y su hijo le contestó: ya no hay recipientes. Entonces cesó el aceite. Esto fue un milagro poderosísimo. De un poquitito de aceite que había en una vasija, el Dios Todopoderoso multiplicó ese aceite y llenó todas esas vasijas. Pero observa, el momento en que se acabaron las vasijas vacías, el aceite dejó de fluir, paró de fluir, ya no hubo más aceite. Entonces, mi hermano amado, mi querido amigo, el secreto aquí es que cuando la crisis se presenta, cuando la pandemia llega a tu vida, de la naturaleza que sea, tú tienes que convertirte en una vasija vacía y hambrienta para Dios. Tú tienes que decirle, Dios te dice qué tienes en tu casa. Y tú dices: yo me tengo a mí mismo, Padre. Aquí estoy yo. Soy una vasija para ti. Yo necesito que tú comiences a multiplicar el aceite en mí. Yo necesito que tú me llenes con un aceite fresco todos los días. Yo no quiero un aceite rancio de ayer o de la semana pasada. Yo quiero un aceite fresco todos los días.
Es más, tú no tienes que estar en una crisis. Tú no tienes que estar en una pandemia para tener este anhelo. Nosotros debemos anhelar ser una vasija vacía y hambrienta para que Dios derrame su aceite en ella. Porque en el momento en que yo diga ya no quiero más, ya no quiero ser una vasija para ti, el aceite deja de fluir. El aceite, Dios deja de producir aceite en tu vida. Entonces tú no te puedes dar ese lujo. Hoy más que nunca, la iglesia de Cristo tiene que estar llena del aceite del Espíritu de Dios. El versículo 7 dice, enseguida ella fue a informarle al profeta lo que había sucedido. Y él le dijo, y aquí está el fruto de lo que ella hizo. Él le dijo, anda, vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. La actitud de esta mujer produjo una respuesta poderosa de bendición de Dios para su vida. Tiene que haber una disposición en tu vida de ser una vasija hambrienta, vacía diariamente, para que Dios llene con su aceite cada día. Como consecuencia, Dios va a traer una cantidad de bendiciones que nunca jamás soñaste, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios prepara para estos hijos que tienen hambre, que son vasijas vacías y hambrientas por el aceite del Espíritu de Dios. Esto es lo que se llama, lo que Jesús llamó una añadidura. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a venir por añadidura. Pero yo no puedo ir a buscar la añadidura, porque entonces voy con actitud de asaltante. Yo tengo que ir a buscar el corazón del que tiene el aceite, el corazón que vierte el aceite. Te digo esto, un corazón enamorado siempre se derrite en aceite y es derramado en la vasija que está hambrienta por el corazón de Dios. Yo tengo que aprender a buscar a una intimidad tan profunda, un roce diario que enamore el corazón de mi Padre. Y ese corazón enamorado, yo te garantizo en el nombre de Jesús de Nazaret, que se va a derretir en aceite para tu vida. Oh, por favor, hermano mío, recibe esta palabra, esta revelación de parte del Espíritu de Dios. Dios quiere bendecir en grande tu vida. Estés pasando lo que estés pasando, el Señor dice, yo te tomo por la mano, yo te hago cruzar las aguas, yo te saco de las llamas. Todo lo que ha venido a tu vida, te garantizo, dice el Padre, que va a obrar para bien. Solamente concéntrate en ser una vasija para mí, para mi corazón. Busca mi corazón, enamora mi corazón y yo me voy a enamorar del tuyo, dice el Señor. Enamorémonos. Entremos en amores, dice el Padre. Entremos en amores, dice el Padre. Yo estoy dispuesto a que mi corazón se derrita y empiece a derramar mi aceite en tu vasija, dice el Señor.
Querido amigo, si tú nunca has tenido la preciosa oportunidad de abrir tu corazón a Jesús y empezar una relación de esta manera con Él, Él quiere entrar hoy día mismo en tu vida. Él te está preguntando, ¿me invitas? Si tú quieres hacerlo ahora, reconociendo que eres un pecador y que lo necesitas urgentemente, dile: Padre Celestial, vengo a ti arrepentido porque soy pecador. Lo reconozco. Señor Jesús, te necesito. Te pido que me laves con tu sangre. Te pido que vengas a vivir en mí. Que me llenes con tu Espíritu Santo. Y que escribas mi nombre en tu libro en el cielo. De hoy en adelante, solo seré tuyo para que tú seas mío. Renuncio a toda religión y a todo pacto hecho en el pasado para seguirte a ti, amarte a ti y conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente, mi amigo, porque se me acaba el tiempo. Si hiciste esta decisión, hiciste esta oración, te felicito, es lo mejor que has podido hacer. Quisiera saberlo. Te agradecería si me puedes escribir a miguel.asl77@gmail.com. Escríbeme y compárteme, por favor. Me voy a comunicar contigo y quiero ayudarte. También quisiera, si no tienes una iglesia donde dirigirte, quisiera invitarte a la iglesia nuestra, si estás en el área de Miami. Jesus Worship Center Doral es la iglesia nuestra. Estamos en el 1900 Northwest 89 Place en Doral, 33172. Nuestros servicios son los viernes a las 8 de la noche, los domingos 10 de la mañana y 12 del mediodía. Si no puedes llegar hasta la iglesia, puedes conectarte en línea. Los viernes y los domingos al mediodía estamos en línea. Nos pueden buscar en YouTube y en Facebook como Iglesia JWC. Amigo querido, se me acabó el tiempo. Te agradezco mucho tu atención. El próximo fin de semana estaremos de nuevo en un nuevo segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Muchas gracias. Bendiciones.